Hola a todos y bienvenidos a Código Trading, a esta nueva sesión de operativa. Prepárate para descubrir cómo encontrar una oportunidad de oro, cómo sacarle partido con nuestra operativa de trampas y, lo más importante, cómo ganar beneficios en tiempo récord. No te pierdas esta emocionante sesión de operativa. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, donde te dejo los cursos desde el gratuito pasando por las formaciones con mentoría en pantalla y también en la descripción del vídeo. También soy el cofundador de Tradewin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos diversos Darwinex, y tienes pues en pantalla el link también por si quieres ver nuestras cuentas totalmente públicas y de forma transparente. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dejarnos un me gusta, solo es desplazar un poco el ratón y además suscríbete al canal si todavía no lo estás. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Voy a compartir pantalla y vemos lo que veníamos haciendo en las sesiones anteriores. Cada lunes estamos ahí dándole. Y bien, la última sesión tuvimos 2 pérdidas consecutivas y salimos con esas pérdidas porque la pérdida forma parte de la operativa también. Pero fijaros que al final los TP son mucho más grandes que la pérdida. ¿Por qué? Porque buscamos un ratio grande. Un ratio es que pues para perder 10 ganamos 50, por ejemplo, un ratio de 5, ¿no? El stop, el punto de pérdida, está a menos distancia que el objetivo de beneficio. Bien, todo lo hemos operado a la baja y esta última de aquí nos ha fallado. Entonces, ¿yo qué hago en esos casos? Pues yo, mientras el precio, como ya hemos perdido 2 veces, que es lo máximo que podemos perder, mientras el precio se mantenga entre el último alto y bajo de este movimiento, no me interesa operar. Necesito que salga de ahí el precio para analizar un nuevo escenario. Ya sabéis que esto es como ser un francotirador. O sea, necesitamos tiempo para encontrar nuevas oportunidades. Mira, aquí nos acaba de salir por arriba. Ahora la cosa ya ha cambiado. Podríamos decir que hasta el momento habíamos estado operando pues esta tendencia bajista en los retrocesos de esta tendencia bajista, buscar los nuevos movimientos, pero ahora el movimiento que manda es este y este otro que lo ha superado. Por lo tanto, nos interesaría entrar en esta zona de aquí para buscar un nuevo movimiento alcista. Este es el nuevo escenario. Ya veis que hemos hecho una zona sin entradas, que ha sido una lateralización donde el precio no estaba bien definido, y ahora ya sí que buscamos volver a entrar. Aquí tenemos una posible entrada y ya sabéis, esperamos interés compuesto al 1%, ponemos el stop loss y stop, ponemos el profit en extremo y vamos a ver cómo va. Vemos que es un ratio muy grande, ¿eh? Realmente es un muy buen ratio el de esta operación, arriesgando nada, 13 puntos, podemos ganar 112. Si queremos saber el ratio es muy simple, 112 dividido de la distancia de stop loss, pues nos da el 8,6 R. Muy bien, vamos a ver cómo evoluciona. Aquí ya podemos mover a empate. Si queremos parametrizarlo más, pues bueno, no había puesto ni el FIBO aquí, pero veis que si pongo el FIBO en el movimiento grande, ya nos llegó a la zona de 50, entre los tercios es donde nos interesa operar. Y ahora, si delimitamos el FIBO entre el TP y el punto de entrada, vemos que ya ha cerrado por encima del 50% del movimiento y por lo tanto ya le podemos quitar el riesgo. Le doy 2 puntos a favor para cubrir comisiones. En caso de que no vaya a favor, pues ya no perdemos. Pues ha pasado eso. Pero si os fijáis, no hemos perdido nada. En todo caso, hemos ganado un poquito, que es lo poquito de distancia a favor que le habíamos dado para cubrir comisión. Me interesa que los break-even siempre sean profits. Vale, aquí puede haber una reentrada. Ya sabéis que solo le damos 2 en cada movimiento. Esta es la reentrada, este es el movimiento, solo tiene una pausa
por lo tanto tiene fuerza. Y lo mismo, buscamos otra vez una compra con el stop en extremo y el take profit en el extremo de aquí arriba. También tiene muy buen ratio y vamos allá. Vale, aquí nos pasa lo mismo, ya podemos quitar el riesgo y empatar de 2 puntos porque ya nos ha ido muy a favor. Y vamos a ver. Uy, aquí hubo un momento de mercado cerrado y nos acaba dando profit. Pues ya podemos apuntar que esta vez no ha ido tan mal como el último día, hemos tenido un break-even y un TP y el precio pues ha vuelto a disparar. Pues vamos a marcar con niveles las entradas que hemos hecho. La primera es esta trampa de aquí y la segunda es esta otra de este. Esta ha sido la operativa de hoy. Hemos tenido mucha paciencia en todo este periodo, que es cuando ya fallan dos, mientras no nos salga de este movimiento, tenemos que ser pacientes a que se genere un nuevo escenario claro. Era un momento donde puedes sufrir mucho, en ningún momento tener profits, perder mucho, entonces es importante frenar y saber dejar de operar, o sea, tener esa capacidad de decir, vale, mientras estoy dentro del movimiento que me ha dado pérdida, pues hasta aquí, mientras estoy aquí dentro, con este ruido, no hago nada. Cuando ya salga, según si ha salido por arriba o por abajo, ya empiezo a buscar operaciones en la nueva dirección. El programa que estoy utilizando es el Forex Tester. Si lo queréis, pues por debajo del precio oficial, lo podéis tener en este link que os dejo en pantalla en la descripción. Tanto adquirirlo si no lo tenéis, como también actualizar a la nueva versión 5. En ambos casos está por debajo del precio oficial. ¿Es la web oficial? Sí. Si os fijáis, es código, o sea, forextester.com, pero especial para código trade. Y aquí lo tenéis más bajo que lo que sería el precio oficial. Y es esta plataforma que estamos utilizando. Entonces, es una plataforma estupenda para practicar, para hacer grandes backtests. Tenéis 20 años de data, tenéis muchísimos activos y realmente para mí hubo un antes y un después de Forex Tester y yo no quiero señalarlo como el culpable de empezar a tener resultados positivos, pero realmente sin este software estaba con los ojos tapados, porque con el mercado en tiempo real, en vivo, con pequeños backtests no hacía nada. Cuando ya realmente abrí 20 años de data y ver cómo va una estrategia durante 20 años y tener datos de más de 10.000 eventos en backtest, ahí es cuando me di cuenta y cambié totalmente la perspectiva y cogí este nuevo enfoque. Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Ya sabéis que cada día operamos un escenario. Eso no significa una entrada, sino que como le damos hasta 2 oportunidades por escenario, pues ahí le damos. Por cierto, alguno puede pensar que me he saltado una operación, que aquí había otra entrada. Motivos para no meterme aquí. Hay dos. El primero es que solo le doy 2 oportunidades. Entonces tuve un break-even y aquí un TP. Ya no hay segunda entrada. Si la reentrada hubiera sido después de esto, ya es otra historia y ahí sí que se podría dar. Entonces, segundo motivo, pues si marcamos el movimiento anterior, que es desde aquí arriba hasta aquí arriba, el movimiento clave, que buscamos repetición, si os fijáis ya no estamos entre los tercios en la zona que nos interesa operar, que es toda esta zona de aquí, ya se nos queda fuera esta trampa. Por lo tanto, ya muy cerca del objetivo y no nos interesa entrar. ¿Ya? Para que quede claro, porque a veces se me olvida explicar detalles y después ya sé que usáis los comentarios para recalcar lo que no he explicado y debería explicar como es lógico. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta, a mí me ayuda muchísimo, solo es desplazar un poco el ratón y también, sobre todo, si no estás suscrito al canal, no sé a qué esperas, suscríbete al canal
Y dale también a la campanita, así no te perderás ningún vídeo de operativa ni de los otros que creo en el canal. Y visita la Academia Trading, códigotrading.com con todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.